Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos en un nuevo video de Astra. Como hablamos el día de ayer, hoy vamos a hablar un poco sobre la hoja de ruta que vamos a tener disponible hasta mayo. Entonces no se pierdan este video. Vamos a tener varias novedades y entre las novedades que tenemos hay una que ya está disponible. ¿Cuál es la que ya está disponible? Esta, la capacidad máxima de botas. Antes podíamos almacenar máximo 8, ya ahora podemos almacenar un máximo de 99. Entonces tengan bien presente que una vez estén acumulando energía pueden seguir acumulando toda la que ustedes quieran sin ningún problema. ¿Listo chicos? Entonces aquí vamos a ver enfrente mes a mes las distintas actualizaciones que vamos a tener disponibles durante cada mes. Entonces la primera, muchachos, y la más entre comillas importante, es que llega Nice. Entonces llega Nice, vamos a tener este nuevo personaje del cual ya hablamos el día de ayer. Vamos a tener una nueva mazmorra llamada la pesadilla de las profundidades. Entonces tú dirás, oye ven, ¿cómo así que una nueva mazmorra? ¿Dónde la vamos a encontrar? Entonces nos vamos aquí y acá en huellas del pasado probablemente nos van a agregar una nueva llamada, ¿cómo es que se llama? Espérenme un segundo. Pesadilla de las profundidades. Probablemente ahí nos van a agregar esa nueva mazmorra. Lo más curioso es que va a llegar un nuevo tipo de equipo llamado armadura de la diosa. Ese va a llegar nuevo. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos equipo, reliquias, tenemos a los Sith y acá probablemente aparecerá otra zona que dirá armadura de la diosa o dirá diosa, no sé cómo aparecerá. ¿Cómo se va a ver reflejado eso en los personajes? Entonces, si ustedes ven la hoja de ruta, ven que el equipo tiene una especie como de halo, tiene una especie como de marco que lo ilumina. Y si ustedes miran en enero, febrero, en marzo, debajo de Asha y ven a Sorin, ven que tiene como un recubrimiento que la hace brillar. Yo creo que esa es la armadura de la diosa. Eso va a ser lo que a nosotros nos va a permitir identificar que un personaje tiene la armadura de la diosa. Yo creo que va a ser eso, como un halo, como una energía que cubre al personaje. Eso creo que va a ser. Pero va a ser un nuevo equipamiento que sí o sí van a tener los personajes. ¿Listo? Muy posiblemente va a llegar igual que como está en este momento disponible el halo, el Sith y la arma Génesis. Entonces muy probablemente la moneda que podamos recolectar la vamos a encontrar en esta nueva mazmorra llamada pesadilla de las profundidades. Muy probablemente ahí es donde nosotros vamos a poder obtener la moneda para poder obtener este equipamiento llamado armadura de la diosa. ¿Listo? Para que lo tengan presente, igual me dejarán en los comentarios qué opinan al respecto. Ahora bien, volviendo a la hoja de ruta, vemos que para enero vamos a tener varios agregados. Uno de ellos ya sabemos por filtraciones dónde va a aparecer. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre ese tema. Entonces, vamos a tener Amor disponible, el nuevo personaje del cual ya estuvimos hablando en el video de ayer. Vamos a tener la posibilidad de mejorar personajes de 4 estrellas a 5 estrellas. Entonces, todos estos personajes que ustedes ven aquí en la parte inferior, que son moraditos, todos van a tener la posibilidad de ascender a 5 estrellas. Entonces, de aquí, ¿cuáles me llamaría la atención? Muy probablemente Orlin va a ser un personaje que sí o sí se va a subir a 5 estrellas. Emily, Yanko probablemente, Rani quizá, Capechi también puede ser una buena posibilidad. Martel, Naya, no, hay varios que vale la pena subirlos a 5 estrellas. Eso sí, yo creo que va a requerir una cantidad absurda de recursos. Pero pues para que tengan presente que los personajes favoritos o que les gusten de categoría de 4 estrellas van a poder subir a 5 estrellas sin problema. Vamos a tener al jefe mundial. El jefe mundial tengo entendido que va a aparecer en esta zona de acá. Y es como un monstruo tentacular ahí que va a estar apareciendo. ¿Listo chicos? Así como tenemos aquí la prueba celestial. Por aquí creo que es, o es por acá, va a aparecer esa nueva área. Entonces para cuando llegue en enero tengan presente más o menos la ubicación. Y vamos a tener también disponible ya la modificación de apariencia de armas. Como yo les había dicho en un video anterior, no en este canal sino en el de Argot Slater, esta arma a mí me encanta. Esperen, ¿dónde está? Este diseño de arma a mí me fascina, me encanta, me parece espectacular.
Pero por ejemplo, si vemos el arma de la espada solar Batar, y que yo se la quisiera por ejemplo poner a Ellen Farrell, pero me gusta el efecto más no me gusta cómo se ve visualmente, en enero yo ya le podría poner este de Mandoble de Hagen, su aspecto visual, pero sigue manteniendo los efectos de la espada solar de Batar. Entonces, para que la tengan ahí presente, si hay diseños de armas que les gustan y que pronto se las quieran poner a otras armas, lo van a poder hacer desde enero. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, en febrero, ¿qué se nos viene en febrero? Vamos a colocar aquí la pantalla. Llega Asha, y llega otra característica adicional al juego. Entonces, esta nueva característica se llama la promoción de personajes 5 estrellas a míticos. Ya se sabía. Y si en enero teníamos la posibilidad de ascender personajes de 4 estrellas a 5 estrellas, no iban a dejar que 5 estrellas iba a ser la categoría máxima. No. La categoría máxima ahora va a ser mítico. Uf. Esto va a ser bueno, esto va a ser malo. Bueno, chicos, eso ya entrará en análisis. Eso ya lo detallaremos en su momento. Pero va a ser bien complejo. ¿Por qué va a ser bien complejo? Les cuento. De por sí, llevar un personaje así de 5 estrellas al máximo requiere una muy buena cantidad de recursos. Yo, por ejemplo, como ven, la gran mayoría de personajes los tengo o muy cerca de nivel 100 o en nivel 100. Los que no tengo en nivel 100 es porque normalmente no los uso. Entonces, los personajes que tú más uses, sí o sí los vas a tener que subir a mítico. Y después vas a tener que subir el resto. ¿Por qué? Porque existe la ciudad dorada. Porque existe el retrato de Thierry. Porque va a existir esta pesadilla a las profundidades. Porque nos van a seguir subiendo la dificultad del juego. Y no podemos quedarnos ahí. Entonces, chicos, ahorren muchas botas. Ahorren muchos recursos. Porque lo que se nos viene en febrero es bárbaro. Bárbaro con este tema de la promoción a mítico. Ya hablaremos qué tan viable es, qué tan viable no es. Para mí en este momento las reliquias míticas no son viables en absolutamente nada. No las estoy buscando es pulir las que tengo. Porque realmente es bien difícil adquirirlas, subirlas, encontrar de verdad los valores que valgan la pena. Entonces no me quiero imaginar cómo de difícil va a ser subir a los personajes a mítico. De pronto el juego me calla la boca y no es así, pero bueno. Y ahora lo que se nos viene en marzo. En marzo sí se nos viene un montón de actualizaciones, una cosa bárbara, muchachos. Entonces acá, como ven, vamos a tener a Whitehill, que como les digo, muy probablemente es otro maestro del libro o otra maestro del libro. Y con ella viene un mundo de actualizaciones. Entonces yo creo que ahí, en esa fecha, ya vamos a terminar la temporada 2. Yo creo que la temporada 2 termina ahí y empieza a espoliarse algo de la temporada 3. Y bueno, ¿qué viene en esta temporada? En esta temporada viene mucha cosa. Entonces vamos a empezar cosita por cosita. Bueno, se puede obtener a Whitehill, eso ya lo sabemos. Planes para mejorar héroes permanentes de 5 estrellas. Entonces bueno, ya eso se va a continuar. Mejora permanente para las armas 5 estrellas. Aún no se ha decidido si las anteriores o se van a modificar. Se van a mejorar las probabilidades para que obtengamos personajes, eso está bien. No se planea añadir personajes nuevos al sorteo permanente. Y van a lanzar otra vez el evento de que lanzando y obteniendo 300 tiros podamos obtener un personaje de la temporada 1. Me parece que ya es tarde, o sea, ahí sí ya me parece que es tarde, entonces no creo que valga mucho la pena. Pero este tema de las mejoras con los personajes 5 estrellas sí me parece que es algo bueno, porque sí o sí se necesitará, y más si los personajes ya pueden ascender a este grado mítico. Y los personajes nuevos, he de suponer yo, que llegarán con este grado mítico o llegarán en 4 estrellas para que nosotros los subamos al grado mítico. Ya veremos cómo será ese tema. Ahora, desde la temporada 2 no habrá selección de Aslan en el sorteo. El sorteo de temporada 2 no aparecerá en el despliegue total, pero posiblemente será seleccionable cuando se lance la temporada 3. Entonces no tendremos una opción genérica aquí. Les muestro acá.
no vamos a obtener acá la posibilidad de obtener a los personajes de la temporada 2. No se planean agregar. Entonces tengan eso presente cuando ustedes hagan ahí sus llamados. Ahora, en balanza y sistema nos botan algunas novedades para que ustedes lo tengan presente y lo tengan anotado. Se los cuento así rápidamente. Entonces, no planean nerfear a Vicky. No planean nerfear a Vicky, pero sí planean traer personajes más fuertes en el futuro. Entonces, yo en este preciso momento, justamente en este momento, Vicky ya la tengo maxeada. Ya está maxeada en cuanto a términos de destino. ¿Listo, chicos? Entonces, todas las túnicas previas van a estar disponibles en la arena para que ustedes las puedan comprar. Se va a añadir un sistema de combate automático para las mazmorras, pero no nos han dicho cómo. Ya veremos qué harán. Actualmente no hay piedras de 7 estrellas en el Seed, pero se podrán añadir. Entonces, chicos, van teniendo presente que lo que es Halo y lo que es Seed, si ustedes ya lo llevaron a 6 estrellas, pues prepárense porque van a poder subir a 7 estrellas. Entonces, más recursos para gastar. Y las mejoras en el sistema, que pues ya algunas ya están disponibles, serían almacenar 99 zapatos, recargas por 99 en paso de viaje, sistema de acumulación de zapatos de excedente, que ya habíamos hablado, función de asistencia adicional en las hojas de asistencia, guía de aventura y tiendas añadidas, funciones de recomendación de artefactos y mejoras de autoequipo, configuración para la gestión de gremio, mejoras en la pantalla de los resultados de batalla. Entonces nos va a mostrar estadísticas detalladas del daño y la curación, lo cual está bien. Soportes para la destrucción de la ciudad antigua. Entonces nos van a agregar soportes para el tema de la ciudad antigua. Y mejoras en la interfaz móvil del campo de entrenamiento. Ahí veremos qué van a agregar. No me queda todo claro estas mejoras de sistema. Algunas sí, otras no. Igual por eso preferí leerlas simplemente como para que las tengan en la mira. Son varias novedades muy interesantes, algunas que siento que valen la pena más que otras, pero por favor te invito a que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto. Nos vemos mañana con un nuevo video de Astra. Te invito a que te suscribas, te invito a que te unas al Discord, a que te unas a Facebook. Y pues nada, muchachos, si quieren que los salude, por favor déjenmelo en los comentarios. Come on, chicos. Ay, ¿dónde está? No lo veo. Ay, ¿dónde? Come on, chicos.